Hola para todos, bienvenidos. Este es el tercer episodio del podcast del Andamio. Mi nombre es Damián López. Antes de empezar, quiero agradecerle a toda la gente que está escuchando el podcast, que ha escuchado los episodios anteriores, que me ha hecho llegar sugerencias, saludos, agradecimientos. La verdad que lo digo cada vez que agarro el micrófono. Hay una situación muy extraña de estar sentado en una habitación solo frente a un micrófono hablando, y por ahí escuchar el feedback de la gente ayuda un montón. Este episodio se llama Formatos. Creo que junto con las responsabilidades son cosas necesarias e importantes para pensar como escritores, como editores, como lectores. Y bueno, este episodio está dedicado a eso, a las diferentes maneras que la literatura tiene para presentarse al público, sea ese público escritor, editor o lector. Cuando pienso en formatos, pienso inmediatamente en un montón de eventos sociales en los que la literatura es el centro o el motivo de reunión, y también hay como un presupuesto de base, que es que esos eventos necesitan ser pensados y reflexionados nuevamente, no necesariamente porque esté bien o mal, sino porque bueno, es patente que tenemos que encontrar nuevas formas de hacer circular la literatura, de encontrar nuevos lectores. Ahora, cuando pase la cuarentena, de reactivar el mercado. Son muchos los artículos periodísticos que hablan de lo dañado que ha quedado el mercado editorial, sobre todo el mercado de pequeñas editoriales en este tiempo de cuarentena, y de que el daño va a tener su secuela después de la salida de la cuarentena. Entonces, empezar a pensar formatos de eventos sociales en los que la literatura sea el punto de encuentro me parece importante desde siempre, y ahora más que antes también. Entonces, como para no divagar demasiado y para no terminar armando un concepto paraguas donde pueda entrar cualquier cosa, que era lo que yo pensaba cuando pensaba en formatos, ¿no? Pensaba, bueno, justamente en qué estructura le damos a los eventos en los que dejamos que la literatura circule, como editores, como lectores, como escritores, como gestores culturales. ¿Qué mecanismos preferimos? ¿Qué desafíos nos encontramos? ¿Qué espacios solemos utilizar? Ese tipo de cosas, especialmente también ahora poniendo de relevancia un poco el valor de la virtualidad, y no necesariamente por los tiempos de cuarentena, sino por toda una nueva ola. No quiero usar la palabra generación o camada porque le daría un eje temporal que no sé si tiene, pero toda una nueva ola de migración hacia la virtualidad, donde la legitimación de un escritor no está en la publicación de un libro necesariamente, sino en una cierta cantidad de seguidores en redes sociales, especialmente en Instagram lo he visto bastante. Y ahora que ya apareció el libro en la conversación, tal vez convenga hacer la diferencia entre formato y soporte. Yo entiendo que el libro es un soporte en el que la literatura se mueve frente a la lectura en voz alta, frente a otras formas que ha encontrado la literatura para moverse en este tiempo. Incluso en la virtualidad, en redes sociales, generalmente el soporte es la imitación de una página de un libro. Tal vez se le agrega un paisaje de fondo, cosas así, pero sigue siendo el texto sobre un plano. Entonces el soporte no cambia demasiado. Entonces, las grandes preguntas motoras de este episodio serían, bueno, ¿qué formatos preferimos para poner en circulación la literatura, para que la literatura encuentre nuevos lectores? Y para hacer eso, bueno, nos tenemos que parar en un lugar, ¿no? ¿Qué lugar preferimos como escritores, como editores, incluso como lectores también, ¿no? Por empezar por algún lado, para hablar como editores, bueno, hay formatos que son muy clásicos para los editores, ¿no? Los editores generalmente, cuando publican un libro, arman una presentación de un libro y suelen asistir a ferias donde pueden ofrecer el catálogo de la editorial. Esos serían como los dos formatos más comunes dentro del aspecto editorial de la cosa. Hablando específicamente de la presentación del libro,
la estructura estándar de una presentación del libro es, hay una persona que habla bien del libro, el autor lee y después nos tomamos un vino con unas empanadas. Al menos en San Juan pasa eso. Y está como admitido que la presentación del libro es una necesidad, porque es el momento en el que se acoplan el aglutinamiento de gente con la novedad, con este primer impulso que tiene la publicación de un libro, y generalmente es el momento en el que el libro mejor se vende, hablando siempre del sector de las pequeñas editoriales independientes. La presentación del libro es la necesidad de que el libro se venda. Generalmente, en el mejor de los casos y en un paisaje muy optimista, la presentación del libro es el momento en el que el libro se vende. Y generalmente los editores cubrimos, o al menos en mi caso, cubrimos los costos de edición con la venta en la presentación, y el resto después, bueno, es entregar en consignación a algunas librerías, vender libros a cuentagotas en ferias o por internet. La presentación es como el plato fuerte en lo que a ventas se refiere. Pero, a pesar de que sea un acuerdo tácito, que la presentación es una necesidad, que es como una especie de lanzamiento, de nacimiento del libro ese que va a iniciar un camino, también está bueno que como propuesta cultural tenga una vuelta de tuerca, ¿no? Y romper un poco con el esquema rígido de un presentador, una lectura, un músico amigo que viene y toca un par de canciones, el vinito y calabaza. Yo particularmente, y poniéndome en un poco pesimista / sarcástico, no creo que a la gente que vaya a la presentación del libro le interese demasiado lo que tiene que decir el presentador. Me parece que es una figura que está ahí porque la consideramos necesaria, la creemos necesaria, y en todo caso tal vez es importante que haya una declaración de principios respecto de otras cuestiones. Yo, en mi experiencia personal, cada vez que presento un libro, el autor tiene mucha libertad de armar la presentación como lo crea conveniente, pero sí siempre le pido un espacio para hablar de la editorial y de la editorial como proyecto y de las razones por las cuales ese libro se integra al catálogo de la editorial, lo cual no es necesariamente un análisis de la obra ni una declaración optimista de compren este libro porque está buenísimo, sino una declaración de principios, una postura política de cómo funciona la editorial, y es algo que me encargo de repetirlo mucho, porque es cierto que mucha de la gente que asiste a una presentación de un libro no está necesariamente vinculada al mundo editorial. Son amigos del escritor o son personas que están como queriendo involucrarse en el ámbito de la literatura, entonces nunca está de más reforzar ese mensaje. Cuando una editorial, sobre todo una editorial pequeña, una editorial independiente, publica un libro, hay una serie de razones que son realmente importantes y que es necesario manifestarlas. De ahí en más, yo considero que el formato presentación necesita ser reflexionado, necesita ser repensado, porque a ver, la gente que va a una presentación de un libro va a seguir yendo se le ofrezca lo que se le ofrezca, creo yo, pero no deja de ser verdad que la presentación de un libro puede convertirse en un evento cultural en sí mismo y no caer necesariamente en los formatos acartonados en los que suele caer. Y en esos formatos acartonados aparecen figuras, la figura del presentador, la figura del músico, que son figuras que se van repitiendo y que son espacios en los que se podría hacer algo mucho más fecundo y mucho más rico y mucho más interesante. Y esto no es necesariamente un juicio de calidad respecto del trabajo que haga el presentador o el músico invitado. También es cierto que muchas veces sostener una editorial independiente es como la segunda, tercera o cuarta prioridad que tiene una persona en su vida, entonces dedicarle mucho tiempo al armado de la presentación de un libro es difícil. Pero aún así, tal vez podemos encontrarle una vuelta. Inmediatamente se me viene a la cabeza la vinculación con alguna otra rama del arte, que haya un músico en la presentación
habla de el deseo de vincular a la literatura con otras artes, o que haya la representación de otra rama del arte dentro de la presentación de un libro. Aunque, seamos sinceros, esa manifestación musical muchas veces no sea cohesiva con la presentación de un libro y se note que es una cuestión agregada y que no tenga mucho que ver con lo que está sucediendo a nivel de presentación. Entonces, pensar una presentación como un todo orgánico y no como una sucesión de acontecimientos individuales, es decir, el discurso crítico, la lectura del autor, la intervención musical, puede ayudar a potenciar el formato presentación. Porque, repito, muchas veces se actúa más por inercia o por necesidad, como que la presentación de un libro tiene que incluir un músico. Y yo en algún momento dije, bueno, yo no voy a invitar más músicos a las presentaciones de mis libros hasta que un músico me invite a mí a leer poesía a una de sus tocadas, porque creo en esa reciprocidad y porque entiendo que hay que romper la cadena de necesidad. La presencia de un músico tal vez podría potenciarse si se habla de sonorización de la lectura, si se habla de un trabajo en conjunto que requiere una planificación previa. Yo he tenido hermosas experiencias con músicos amigos. Seguramente en algún momento vamos a hablar específicamente de eso en algún podcast, de la vinculación entre la música y la literatura, sobre todo en el espacio de la presentación. Pero bueno, hay muchas formas, no me quiero extender demasiado, hay muchas formas de volver a tratar la presentación de un libro. Es más, hace muchos años yo me acuerdo de haber ido a la presentación de un libro de poesía que sucedió en el medio de un mercado, tipo mercado de abasto, y había televisores proyectando ciertas cosas. El autor no estuvo, no leyó, se proyectó un audiovisual, no lo recuerdo muy bien, pero tengo una idea de que eso fue lo que pasó, y fue una experiencia en sí misma. Eso es algo que me interesa rescatar. La presentación del libro puede ser una experiencia en sí misma. Y el otro formato en el que tradicionalmente un editor pone a circular el material de su editorial, es decir, el catálogo, es en las ferias. Y la feria también tiene sus convenciones como formato. La feria en la que todos solemos pensar es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la FILBA, que es como la gran feria que reúne a las editoriales corporativas, por llamarla de alguna manera, más importantes. Ahora ha tenido una gran apertura a las pequeñas editoriales y a los pequeños grupos editoriales a través de la posibilidad de los stand colectivos. La gran alternativa a eso fue durante muchos años la FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestivo. Nosotros acá en San Juan tuvimos la Mansa Feria, existe la FLISOL en Córdoba, la Feria del Libro en Mendoza, y hay una gran cantidad de ferias donde se reúne a los editores independientes. Hay otro tipo de artistas autogestivos también trabajando en ese conjunto, hay música en vivo generalmente, y es un formato también bastante estandarizado que los editores utilizamos para hacer circular nuestra obra. De la gran cantidad de variantes que hay en todo el país del formato feria, yo quería puntualmente hablar de la Feria de Editores, que es una feria que se hace varios años en Buenos Aires, y para eso me comuniqué con Víctor Malumian, que es uno de los editores de Editorial Godot, además de ser una persona muy preocupada y ocupada por la movida editorial independiente. Tiene un libro publicado por el Fondo Cultura Económica que lo recomiendo mucho, que se llama Independientes de qué, donde habla un poco de las editoriales independientes, y hay sobre todo una muy interesante conceptualización de los diferentes tipos de editoriales independientes, de las diferentes motivaciones, de las diferentes posibilidades. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Malumian, soy uno de los editores de Ediciones Godot y coorganizador de la Feria de Editores. La principal motivación de armar la Feria de Editores fue que en el momento en que la pensamos y se hizo la primera edición, no había espacios para las pequeñas editoriales para encontrarse mano a mano con lectoras y lectores. De hecho, por ejemplo, en la
feria que se organiza en la Rural, la Feria Internacional del Libro. En ese momento no se podían tener stands conjuntos y era bastante raro ver editoriales pequeñas en la posibilidad de contactarse mano a mano con lectoras y lectores. Entonces, un poco fue crear un espacio que tenga una dinámica propia y que esté pensada esa dinámica para las pequeñas editoriales, desde cómo es el manejo del stand hasta cómo son las actividades culturales. Me parece que el principal atractivo de la feria es que en algún punto es una experiencia de un fin de semana, un poquito más, son 3 días. Este año iban a ser 4, veremos qué pasa con todo lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y que en esos días vas a descubrir editoriales. Sabes que hay cierta curación de fondo, temática y por ciertos rasgos distintivos esas editoriales que participan, que están acreditados en el sitio web. Sabes como lector o como lectora que te vas a encontrar ahí determinado tipo de editoriales y vas a descubrirlos. Y por otro lado, está la obligación de que sea la editora o el editor quien atienda el stand. Entonces que conozca perfectamente el catálogo que está ofreciendo, ya sea que sepa cómo se hizo esa traducción, cómo se contrató a esa autora o ese autor, etcétera, etcétera. Que son rasgos distintivos para poder entablar una charla un poco más interesante al momento de reflexionar en torno a un catálogo o una temática. Ese era Víctor Malumián contándonos algunos detalles de la Feria de Editores. 2 cosas importantes que quería rescatar. Una es poner al editor como una figura protagónica y no asumir o dar por sentado que el libro se va a mover solo y que el lector lo va a levantar y se lo va a llevar, sino que la figura del editor es necesaria como mediador y como la persona que más conoce el catálogo, ese catálogo que es una propuesta integral y que tiene una lógica detrás y que eso también está buenísimo compartirlo con el lector. Y lo otro que me parece interesante es cómo un formato puede despertar otro formato. Víctor hablaba de las particularidades de la Feria Internacional del Libro y cómo esas particularidades fueron despertando este otro formato que es la Feria de Editores y cómo se va generando una cadena entre eventos y formatos. Por eso yo decía en alguno de los episodios anteriores, no me acuerdo cuál, la necesidad que tenemos de participar de las actividades, porque eso también puede despertarnos la imaginación, puede despertarnos la creatividad y a la vez multiplicar la oferta cultural. Dejar de ver el formato ajeno, entre comillas, en sus limitaciones o en sus falencias y empezar a ver ese formato como algo, como una propuesta válida que tal vez necesita el complemento de otras propuestas que también están coexistiendo en el mismo espacio geográfico y temporal. Pensando ahora en los escritores, hay algunos formatos bastante tradicionales o estandarizados. Pienso en las lecturas y en los encuentros de escritores, que son básicamente eventos donde algunos escritores leen y se espera que haya un público que los escuche. A mí estos 2 formatos particularmente me generan algunas sospechas o algunas preguntas, no necesariamente por el formato en sí, sino por las reacciones que le conozco o le he visto a muchos escritores respecto de cómo estos formatos están funcionando o qué efectos generan en la gente. Porque es cierto que estos eventos, el encuentro de escritores y la mesa de lectura, terminan siendo eventos para escritores, los que van a leer y algunos pocos que van sin necesidad de estar participando. Incluso yo comentaba que hay encuentros de escritores donde esperan a último momento o antes de que empiece una mesa para decirle quiénes van a leer, porque si no los escritores se levantan y se van. O sea que es un formato que en algún punto no está cumpliendo su objetivo, que es el de convocar o el de atraer, si es que ese es su objetivo. Yo me pregunto, ¿qué aporta el encuentro con el escritor? Hay casos en los que hay escritores a los que se va a ver. Me acuerdo del espectáculo de Hellman con Mederos, cuando estuvo Cardenal en el Festival Internacional de Poesía de Mendoza. Son escritores consagrados que uno los va a escuchar realmente. Ahora, cuando nos movemos en una escala más local o en una escala de escritores que no son tan conocidos o tan consagrados, ¿quiénes van a esos eventos realmente?
Terminamos siendo escritores, escuchando escritores, tratando de cumplir ese pacto tácito de que yo te escucho a vos para que vos me escuches a mí, yo te aplaudo a vos para que vos me aplaudas a mí. ¿Hasta qué punto tiene éxito ese formato? ¿Cuál sería el éxito de ese formato? Porque hay muchos encuentros de escritores donde no hay una necesidad de vincularse con la comunidad. ¿Y qué es vincularse con la comunidad también? Ponerlos enfrente de un escritor que no conocen para que les lea un poema que tal vez no van a entender o no van a poder escuchar del todo. Son preguntas, como siempre, que yo me hago y que me interesan, y que cuando me toca ocupar el lugar de gestor trato de generar formatos distintos o que cumplan otros roles o que planteen otras búsquedas. Por eso me parece interesante incorporar a las actividades o a los formatos en los que nos movemos los escritores el formato del conversatorio, un formato que por lo menos yo lo he visto más en las ciencias sociales, en las ciencias humanas. Cuando se hacen jornadas hay espacios de conversatorio, que sería básicamente esto. Somos un grupo de escritores, sabemos que muy poca gente va a venir a escucharnos que no sea escritores. Bueno, asumamos que somos todos escritores y planteemos una discusión que es necesario tener entre escritores. En noviembre del año pasado se organizó acá en San Juan un conversatorio que se llamó Todas las voces son una en el fuego, y la idea era plantearnos cosas por ahí un poco básicas, pero que es necesario conocer, ¿no? Cómo elegimos que circule nuestra obra, qué percepción tenemos de la literatura local, qué vemos como falencia, qué vemos como fortaleza, todo en relación a lo que yo también he dicho en algún momento, de cómo pararnos colectivamente frente a otros actores, frente a actores como el Estado, como la educación, como la universidad, como el público. ¿Cómo nos paramos frente a esos actores y qué terreno tenemos en común entre nosotros para que no todo sea o una bolsa de gatos donde nadie se reconoce ni se cae bien, o un bloque endogámico donde todos pensamos lo mismo y nadie se cuestiona, nadie se plantea nada, nadie se critica y por ende nadie se construye? No estoy planteando que estos formatos sean más válidos que los otros, ni que sean más efectivos ni más necesarios, sino que en simultáneo podemos plantearnos múltiples formatos que satisfagan múltiples necesidades. Entonces, si necesitamos encontrarnos para conversar, tal vez un encuentro de escritores sirve para otra cosa, para escucharnos nuestra propia obra. Entonces, que haya momentos, o que por lo menos que haya diferentes formatos y que cada uno después pueda elegir. Y también nosotros nos vamos a ir reconociendo y nos vamos a ir viendo la persona que va solamente a los lugares en los que lee, la persona que va a querer conversar con otros, a conocer el panorama, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en relación a los formatos que vinculan a los escritores con los lectores, creo que una de las novedades más grandes de estos últimos años sería, creo yo, el slam de poesía, que es un formato muy interesante, muy nuevo. Yo particularmente no he tenido la oportunidad de participar de ninguno, así que me contacté con Sonia, que es una de las organizadoras del slam de poesía Zona Sur en la provincia de Buenos Aires, para que nos contara un poco al respecto. Yo conocí el slam en 2013. Yo entré, fue muy épico, entré y estaba Juan Siet recitando un poema que me quedó grabado para siempre, que empieza diciendo: ¿cuál es el fondo de un círculo, mi amor? Y no lo podía creer, se me cortó el aire, hubo un antes y un después. No sabía que existía esa posibilidad de hacer eso, de recitar un poema de esa manera, nunca había visto algo así, no sabía lo que era un slam, llegué medio de casualidad. Después de eso, yo ya tenía un espacio en Banfield que se llama Espacio Asterisco. Empecé a armar fechas en las que invitaba a poetas, como que me empezó a copar un montón la movida y empecé a traer de a poco poetas a los eventos. Hasta que un día le dije a Dogo, que era un amigo que también recitaba, yo empecé a recitar, yo en ese momento cantaba, hacía otras cosas, me empecé a meter en el mundo de recitar. Empezamos a recitar juntos y en un momento le dije: che, ¿por qué no hacemos un slam Zona Sur?
teníamos el espacio, ya estábamos medio en la movida, y así nació el Slam Zona Sur, que arrancó en septiembre del 2014, o sea, un año después de que conocí el Slam. Al principio el formato era igual, que en ese momento el Slam Capital no se regía con las lógicas exactas del Slam internacional. Nosotros no sabíamos todo eso, lo único que conocíamos era el Slam Capital, así que al principio replicamos ese formato. No había jurados al inicio, sino que era una especie de aplausómetro que oficiábamos nosotros de aplausómetro con nuestra escucha. Era bastante obvio por lo general quién ganaba. Después lo que más fue variando fue el tema de el tema de los jurados, que hasta encontrar un punto fuimos pasando por varias cosas, jurados con planillas, jurados invitados, bueno, y después terminamos ajustándonos a lo que son las reglas internacionales del Slam, que son 3 minutos 10 de duración en vez de 3 minutos 20, que era en ese momento. Hay 3 jurades entre el público que se eligen, digamos que azarosamente en la misma noche, y les entregamos como unas especies de cuadernos anillados que tienen del 0 al 10, que se pueden combinar para que den todos los decimales posibles, y los jurades elevan su puntaje después de cada performance, después de cada poema. Y nosotros vamos anotando y al final se promedia. Hay 2 rondas, los mejores puntajes de la primera ronda pasan a una segunda ronda. Sí, lo que siempre hicimos fue invitar a alguien a que haga la apertura, o lo que se llama poema sacrificial, en algunos otros slams del mundo lo nombran así. Es una persona invitada que viene a hacer un poema que entre dentro de las mismas reglas del slam, pero que no va a competir. Y intentamos invitar para arrancar a alguien de distintas disciplinas, como para ir variando y mostrando que el slam no es un género cerrado que tiene que ser de determinada manera. Es un formato que habilita un montón de opciones. Hemos tenido cuentacuentos, payadores, raperos, copleras, actores, actrices, performers, como un poco de todo, porque es la palabra y la voz y el cuerpo en escena, en realidad no hay mucha más regla que esa, entonces la idea es que el poema sacrificial también sirva para abrir un poco el juego. El Slam Zona Sur se hace mensualmente desde que empezó, hace 5 años, en Espacio Asterisco, que es su casa natal. Hemos ido a Korn, hemos ido a Gleu, hemos ido a Bursaco, hemos organizado slams en escuelas y dado talleres. Este año el slam está haciendo una mutación y se va a ir el slam de Asterisco porque pensamos que un poco se agota. Creo que lo más valioso que tiene el slam es ser un formato que habilita a la gente a empezar a recitar en escena. Como las reglas son solo que dure 3 minutos 10 máximo, que estés de pie y que sea un texto propio. Dentro de eso hay una multitud de posibilidades. Cuando empezamos con el slam en Asterisco no había casi poesía en escena, gente que recitara en fechas. Y la verdad es que, obviamente que es una cuestión de coyuntura, ¿no? No voy a decir que fue gracias al slam, pero a partir de eso, hoy día en Zona Sur hay poetas en todos los eventos, hay poetas en los shows de bandas, hay poetas en las varietés, hay poetas en los espectáculos callejeros. Creo que eso es un logro del slam como formato que visibilizó, porque tiene la capacidad de ser un gran espectáculo. No es solo un pasadero de un poeta tras del otro. La conducción está pensada como un espectáculo. Esa era Sonia contándonos un poco la modalidad del Slam Zona Sur de la provincia de Buenos Aires. Creo que el formato Slam recupera algunas cosas muy importantes. Creo que la más importante es la lectura en voz alta como una disciplina, como algo que es necesario cuidar y atender. Justamente mientras estaba preparando el podcast, hablaba con un amigo poeta mendocino, Juan López, que él me comentaba que desde su punto de vista una de las grandes problemáticas de los formatos actuales era justamente la lectura en voz alta, que los poetas principalmente son muy poco conocedores de la musicalidad de su obra, algo a lo que tal vez no le prestan demasiada atención, y a mí eso me hizo acordar automáticamente de Adrián Campillay, un gran poeta sanjuanino que falleció hace poco más de un año, que él decía que se había vuelto poeta porque no podía ser músico y tenía la costumbre de memorizar sus poemas
para no depender de un papel a la hora de recitar en público, y también jugar con diferentes aspectos de la musicalidad que son obviamente necesarios en el poema en sí mismo y especialmente en la lectura en público. Y entre esos muchos otros formatos que son necesarios y que está buenísimo que se multipliquen y que se activen y que convivan, también están los formatos de difusión de poesía, de gente que no se dedica necesariamente a leer su propia obra, sino que genera espacios donde circula la poesía de otros autores. Hay muchos de los cuales me gustaría traer al podcast en otro momento. En este caso me contacté con Victoria Urquiza, que es una poeta mendocina, miembro del colectivo Write Like a Girl, y además una de las que lleva adelante un proyecto que se llama Literatura Zombie, que es un proyecto de difusión de poesía por WhatsApp. Ella tuvo la gentileza de mandarme un audio contándome, así que ahora la escuchamos. Bajo el lema de Resucitando las Palabras, Literatura Zombie nace a finales de diciembre del 2017, en una charla de pasillo con Laura Martín Osorio, en la que nos dimos cuenta que teníamos algunos intereses en común. Y esos intereses tenían que ver con la poesía y cómo hacer para que la poesía circulara por otros espacios y de otras maneras. Así empezamos a mandar audios semanales bajo nuestro nombre, que es Literatura Zombie, y con la temática de la muerte. Fue un proceso bastante interesante porque cada audio nos lleva también a nosotras a investigar. El primer año lo temático fue lo fundamental, así que circularon un montón de autores y autoras que seguían esa temática, que la rescata Laura a partir de unos versos de Pizarnik. El segundo año trabajamos con las efemérides, pero solo con mujeres y disidencias. Y este año estamos haciendo envíos de audios siguiendo el abecedario. En los primeros meses trabajamos con la A, la B, y bueno, así cada cierto tiempo vamos cambiando hasta cubrir todo el abecedario. Lo interesante de esto es que a nosotras nos lleva a investigar y a conocer un montón de textos que de otra manera no hubiésemos conocido. Y el impacto que tiene en la gente suele ser bastante interesante. Como son audios, nos llega la repercusión inmediatamente. Entonces hay desde agradecimientos hasta sentir que ese texto resuena de alguna manera, ¿no? en esa persona que lo está recibiendo. La segunda pata son las intervenciones en espacios públicos. Hemos realizado 2 en lo que va de vida del proyecto. La primera fue con una convocatoria abierta. Llamamos a la gente a caracterizarse de zombie, a acompañarnos. Hicimos también una ronda, en esa ronda donde también intentamos recuperar lo lúdico. Eso es un factor bastante crucial en nuestro proyecto, que creo que tiene que ver con el disfrute, con lo creativo, con recuperar esa instancia de juego, de inocencia que tiene el juego también. Ese juego serio sería. La tercera suelta la hicimos el año pasado para festejar nuestro aniversario en el Metro Tranvía. También nos caracterizamos. Ahí había una especie de guión, éramos personajes que se tomaban el metro y en este viaje iban recitando poesía. La recepción, bueno, hay de todo. Hay gente que se entusiasma un montón, gente que no entiende muy bien de qué va, gente que piensa que le estamos pidiendo plata. Nosotros esto lo hacemos de manera autogestiva, no recibimos ningún tipo de colaboración ni tampoco estamos buscando lo económico detrás de esto. Y la última pata son las sueltas de poemas que hacemos nosotras en lugares públicos de manera secreta. Es decir, dejamos papelitos en el supermercado, en el baño de un bar, en algún parabrisas de un auto. El lugar más raro donde hemos estado ha sido en el casino, que dejamos los papelitos ahí una de las noches que salimos a hacer nuestra intervención. De ahí, lamentablemente, no tenemos devoluciones porque es solo el papel que tiene detrás una estética particular. Son papelitos negros escritos con lápiz blanco. Yo creo que lo más importante de esto, además del trabajo que
que le ponemos y la seriedad con que nos tomamos este juego es que nos ha permitido llegar a lugares impensados, más allá de las repercusiones inmediatas que uno suele recibir en las redes o bueno, a través de WhatsApp. También uno se va dando cuenta que hay un eco de esto. Hay gente que nos ha empezado a seguir por las redes diciendo que nos leyó, que nos vio y creo que lo más importante es intentar sacar de las bibliotecas a la literatura y llevarla a la vida y que ocupe ese lugar en lo cotidiano se vuelve mágico, decía, ¿no? La canción. Esa sería nuestra idea y lo hacemos desde un lugar de disfrute, pero también creo que lo que nos hace seguir fluyendo en este proyecto es que es un trabajo compartido. Entonces tiene dos cosas. Por un lado, esto de grupo, que nosotras trabajamos entre las dos, pero también que abrimos hacia la comunidad e invitamos. Incluso muchas personas han mandado sus grabaciones, artistas han también colaborado. Hicimos también un recital poético para nuestro primer aniversario. Entonces creo que es el tejido de redes y el empezar a trazar, ¿no? un camino que tiene que ver con lo comunitario, con lo colectivo y con el disfrute también y con lo lúdico. Bueno, esto ha sido todo. La verdad que agradezco mucho a la gente que se tomó el trabajo de mandar los audios, a Víctor, a Sonia y a Victoria. Le agradezco a la gente que está escuchando. Creo que estas cosas es necesario que las planteemos entre nosotros, que las guardemos en la memoria para cuando nos volvamos a juntar y podamos volver a tener algunos debates cara a cara. Yo por lo menos voy a tratar de hacer eso. Un saludo grande para todos los que están escuchando y nos vemos en la próxima.